Volem saludar a la Lara Alcázar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto antes la imagen de la que se ha hecho viral de uno de los portavoces, de los dirigentes de la Falange, tocando un pecho a una de tus compañeras. Vamos a ver otra parte de lo que pasó esta semana en este acto de la Falange en Madrid. Es esto. ¿Es habitual que recibáis este tipo de ataques en vuestras acciones? Bueno, aquí concretamente nos ha puesto quizás el plano más duro, ¿no? Que es donde directamente salen dándole patadas al activista por donde pillan. Pero evidentemente cada vez que hacemos una acción contra grupos de extrema derecha, en este caso ha sido en España, pero bueno, llevamos desde el repunte del Frente Nacional, por ejemplo, en Francia, haciendo acciones frontales contra Marine Le Pen, y el panorama que nos encontramos en cada protesta es este, ¿no? Que la represión viene por parte de los adeptos de este tipo de discursos. Y hemos visto al final del vídeo como las compañeras, creo que son solo 3, sí, están rodeadas de policía. ¿Las estaban protegiendo o las estaban deteniendo? Aquí ha habido, yo creo que un malentendido en muchas ocasiones, porque se dijo que las detuvieron y realmente evidentemente hubo una identificación y la policía estuvo con ellas un rato, bueno, pues preguntándoles qué habían hecho, qué había pasado y demás. Pero sobre todo aquí el papel de la policía, contrariamente a lo que suele ocurrir, que es que nos reduce y hay detenciones bastante agresivas, en este caso su prioridad fue sacarlas de allí viendo el panorama que había para que no fuera a más, y porque estaban viendo que realmente se estaba produciendo una situación muy, muy violenta. ¿Pasaron miedo? Realmente ellas estaban en un momento, y nos pasa a todas cuando hacemos una acción, que estamos tan centradas en lo que es el momento de lanzar ese eslogan, lanzarlo muy claramente y llevar a cabo esa acción, que en concreto una de ellas logró ir a la tarima y llevar a cabo esa imagen, ¿no? De agarrar el micrófono, tomar la palabra. Aquí estamos las feministas planteándonos una posición contra el fascismo, y realmente estábamos tan centradas en crear esa imagen y crear esa denuncia que piensas poco casi en lo que te están doliendo los golpes. Ahí la adrenalina juega un papel súper importante, porque muchas veces no te deja siquiera ser consciente del dolor que tienes en tu cuerpo, lo sientes más al día siguiente. ¿Esta acción del 20 de noviembre está planificada o fue una improvisación? Realmente es una acción que llevamos queriendo hacer en el Estado español. Llevamos con la rama de Femen abierta desde el Congreso, ¿no? Desde el 2013, y es una acción que llevamos planteándonos años. Pero evidentemente yo creo que el clima político que hay ahora en torno al repunte del fascismo, como hemos estado viendo en todo el programa de hoy, ¿no? Hasta cómo está el panorama en el país, ¿no? Con el tema de la exhumación de Franco y demás, el repunte de Vox y el discurso de Pablo Casado, por ejemplo, o bueno, las propuestas que también pueden tener algunas partes de Ciudadanos, creo que era, y creímos en el grupo, que era el momento propicio para lanzar esto, porque creemos que el debate está más propenso a posicionarse y a hablar sobre por qué en España sigue siendo legal este tipo de homenajes y este tipo de enaltecimientos, cuando en muchísimos países de Europa conlleva grandes multas o incluso penas de cárcel, ¿no? ¿Hay algún partido que dé apoyo a Femen en este tipo de acciones o en estas reivindicaciones? Sinceramente no lo sabemos. Nos consta que ha habido representantes de partidos políticos que han retuiteado la acción y han condenado la violencia por parte de los fascistas hacia las activistas, que nos parece, bueno, pues un toque de humanismo, ¿no? Creemos que cualquier persona que sea humana y que vea que realmente nuestras protestas son pacíficas, nosotras vamos completamente desarmadas, y ve estas imágenes, es consciente de que, bueno, que menos que condenarlo y difundir que estos discursos lo que promueven es el odio, y sobre todo el odio hacia las mujeres libres. La imagen que hemos visto antes, la del el líder de la Falange, que es Manuel Andrino, que toca el pecho a una de las compañeras, ¿lo habéis denunciado? En este caso no lo hemos denunciado, aunque nos consta que este señor ya ha estado procesado por el asunto de Blanquerna. Blanquerna, en 2013. No lo hemos hecho porque es que al final hemos creído que la reacción que ha tenido la gente y la ciudadanía hacia esto ha sido de verdad
la mejor respuesta que podíamos tener y la mejor respuesta que pueda haber ante este tipo de cosas, una respuesta frontal por parte de la sociedad condenando esto y también por parte de la prensa que se ha hecho eco de que realmente estas personas son esto y no pueden maquillar su imagen. Y Femen realmente está aquí para plantear situaciones límite, para confrontarlo y poner cara a cuáles son estos discursos y cuál es su reacción ante el feminismo y ante la crítica, ¿no? Tú eres la portavoz de Femen en España. Eso es. ¿Cuándo entraste en Femen? Yo el primer contacto que tengo con Femen es por internet, ¿no? Lógicamente en estos tiempos, porque veía sus acciones en Francia. Y bueno, yo venía de las organizaciones estudiantiles, de la universidad, del ámbito universitario y de estar en el feminismo dentro de Asturias, que es de donde soy. Y bueno, les empecé a escribir y les dije, ¿hay un grupo en España? Y me dijeron, no. Y empecé a hablar con Ina Shevchenko, que es una de las líderes del movimiento a nivel internacional. Y me dijo, bueno, pero podemos crearlo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a crear yo un grupo? Y bueno, la verdad que Femen es algo que es muy nuevo. Tenemos una organización que es algo representativo nuestro, porque no es nada que se parezca a nada, ni nada que realmente tal cual se haya hecho antes. Y fue cuestión de empezar a trabajar. Realmente empecé en 2013, a día de hoy sigo formando parte del movimiento y digamos que la primera gran acción que hicimos fue en el Congreso con la protesta contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón. ¿Cuántas mujeres forman parte de Femen España? En Femen, ahora mismo en España, hay 15 activistas. Realmente funcionamos con grupos, el más numeroso está en Francia, son unas 30 activistas. Y luego contamos con una segunda red de apoyo, que son todas aquellas personas que desempeñan tareas necesarias para el movimiento, pero que no necesariamente tienen que ser activistas ni necesariamente mujeres, ¿no? Sí que conseguís mucha visibilidad con este tipo de acciones. Por ejemplo, también una en La Almudena, en Madrid, por la cual estáis siendo juzgadas. Sí, exactamente. Por un lado, ha sido muy positivo porque sí es verdad que desde el 8M hemos tenido más mujeres interesadas en unirse al grupo, pero sobre todo con esta acción, por ejemplo, hemos tenido muchas mujeres interesadas de aquí de Cataluña, con lo cual agradezco mucho que me hayáis invitado para dar un mensaje más ¿No existe cercano. Femen en Cataluña todavía? No, realmente además nosotros por el momento nos organizamos a nivel estatal, entonces sí que puede haber grupos en diferentes ciudades, pero digamos que Femen está planteado como un movimiento ni siquiera por países, sino internacional. Pero la verdad que nos encantaría tener un grupo aquí porque además con el clima político que hay nos parece interesante y porque todo suma, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Almudena, volviendo a la pregunta que me planteabas, estamos procesadas por haber realizado una acción dentro de la Catedral de la Almudena a favor de la despenalización del aborto en un momento en el que ni siquiera se estaba celebrando ninguna misa ni ningún acto en la iglesia. Y sin embargo se nos está acusando de profanación, de ofensa a los sentimientos religiosos. Bueno, este discurso que ya nos viene sonando, aquí ha estado nuestro abogado Indica con Willy Toledo, sí. Y os puedo decir poco más aparte de lo que Indica añadió ese día, ¿no? que a día de hoy nos parece un disparate que siga existiendo amparo en el Código Penal sobre estos supuestos delitos religiosos. Debería haber libertad de expresión en este aspecto cuando la jerarquía eclesiástica se posiciona políticamente en torno a los derechos de las mujeres y en torno a algo tan básico como es el aborto, que yo creo que la sociedad ya tiene asumido que es un derecho reproductivo ligado sobre todo a la salud y no a otra cosa. ¿Qué es lo que hicisteis concretamente en la Almudena? ¿Entrasteis y subisteis al altar? Hubo dos activistas que se encadenaron a los barrotes que hay en el altar, donde hay una cruz, en el centro del espacio, y lanzaron las consignas de que si el aborto es ilegal tomáramos el altar, ¿no? Evidentemente y aborto es sagrado y Gallardón inquisidor. Evidentemente no es que nosotros fuéramos a ponernos a hacer o sea, a traer unos ginecólogos y hacer abortos ahí en el altar, que disparate. Pero lo que estábamos intentando hacer es lo que hace Femen, ¿no? Provocar, plantear un eslogan provocador que conectara la influencia de la Iglesia en ese momento con el poder político y con el gobierno que había en ese momento. Y realmente se estaba sumando a una campaña que ya habíamos realizado, la primera en el Congreso, y la segunda acción fue contra una manifestación antiabortista en la que nos denunciaron también una asociación cristiana, Enraizados en Cristo, y de ahí salimos las 5 activistas absueltas. También Indica Zulueta llevó nuestra defensa. Y pensamos que forma parte de algo todavía más grande, aparte de nuestra campaña, que es la lucha feminista frontal que hubo en este país,
por el derecho al aborto y por defender algo tan básico como eso, ¿no? La verdad bueno, que tengamos este juicio ahora es síntoma de la salud democrática que puede haber en este país y hasta qué punto llega la libertad de expresión. ¿Estáis pendientes de sentencia ahora? Sí, el juicio fue el viernes pasado y ahora estamos pendientes de sentencia. ¿Por qué este gesto tan característico de Femen de ir con el pecho descubierto? Realmente me gusta mucho cuando nos preguntáis esto, porque nosotras no nos sentimos desnudas, porque como pintamos nuestros eslogans en el cuerpo, en el momento en que nos pintamos y salimos a protestar, es como un uniforme de protesta. Ya no sentimos que vayamos desnudas. Realmente la decisión de empezar a hacer así las acciones la tomó Oksana Shashko, que fue una de las fundadoras del movimiento, y se empezó a plantear en los comienzos, ¿no? Como, ¿por qué por primera vez no empezamos a emplear el cuerpo de las mujeres para hacer política de una manera nueva, de una manera radical? Claro, pero parece contradictorio, ¿no? Cuando se denuncia tanto que se use el cuerpo de la mujer como objeto en la publicidad y en tantos otros ámbitos, que ahora un grupo feminista use el cuerpo de la mujer también para hacer denuncia en este caso. Lo que caso. pasa es que yo veo muy clara la diferencia, y desde Femen tenemos muy claro también cuál es la diferencia entre uno y otro, de lo que tú ahora señalabas, ¿no? Que es que nuestros cuerpos molestan cuando salen en topless, y cuando salen en las revistas normalmente a todo el mundo le parecen bien. Te aseguro que nuestras protestas no a todo el mundo le parecen bien, y además es una desnudez que nosotras siempre recalcamos que es activa y no es pasiva, como en esos anuncios, esas publicidades, etc. Hay quien nos acusa de ser una secta. Bueno, acusar es gratis, pero a mí me parece que, bueno, las sufragistas en su momento tuvieron que aguantar muchísimas críticas, luego en los 50, luego en los 70. Pues mira, el sistema patriarcal nunca va a dejar de cuestionar el feminismo, pero para eso estamos. Creo que hemos sido la lucha social más pacífica que ha conocido la historia. Nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Y que por muy agresivas que sean nuestras consignas, por muy violentas que algunas personas puedan percibir nuestras acciones, siempre han sido no violentas y siempre han sido pacíficas, nunca hemos empleado armas, nunca hemos necesitado agredir a nadie. Y realmente si a alguien a día de hoy le ofenden dos tetas con un eslogan, creo que nos tenemos que revisar un poquito, ¿no? El machismo. ¿Y una corona de flores? Sí, este símbolo de la corona de flores viene desde el principio de Ucrania. Ahí es tradicional que las chicas jóvenes lleven este tipo de coronas y cuando se casan su marido se las queda. Entonces para ellas en ese origen mantenerla era un símbolo de rebeldía, de yo no pertenezco a nadie, somos libres, y a día de hoy pues se ha quedado como un elemento estético que habla pues de eso, de la rebeldía, de la feminidad y de nuestra seña identitaria. Todo movimiento tiene que tener su iconografía, ¿no? Mira, Lara, vamos a abrir el debate a los periodistas. Empezaremos por Sara. Súper bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Me consta que Femen no da puntadas sin hilo. De hecho, tú misma has explicado que la acción que hicisteis el 20N llevabais años, que la estabais, digamos, visualizando de alguna manera. Me consta que hay un entrenamiento para hacer este tipo de acción tan contundente. No sé si nos podrías explicar en qué consiste. Y después, yo te querría preguntar, has dicho que a partir del 8M, que es sin duda un punto de inflexión en la lucha feminista, ha habido un aumento del interés de activistas que están interesadas en Femen. Cuando un movimiento también se hace grande y se vuelve tan transversal, también hace que se multipliquen los acentos de este movimiento, ¿no? Y cada uno aporta a la causa colectiva desde su visión. Pero no sé si al hecho de que se haya hecho tan transversal, ¿os habéis sentido en algún momento cuestionadas dentro del propio movimiento feminista por utilizar este tipo de acción tan contundente, ¿no? Y si crees que este tipo de acción contundente, de alguna manera, puede ampliarse a que se acerque a la transversalidad del movimiento, o bien hay personas que se pueden sentir incómodas reivindicando de esta manera y por lo tanto pues les echa de alguna manera para atrás. No sé si habéis analizado un poco todo esto. Vale, contestando a tu primera pregunta, sí que hay un entrenamiento. O sea, evidentemente la experiencia nos ha enseñado que cuanto más preparada vayas a esto, mejor. Sin embargo, hay circunstancias que no se pueden prever. Nosotras no podemos prever cuántas patadas nos van a dar, cuándo va a llegar la policía, pero sí podemos prever cómo protegernos ante eso o cuál va a ser nuestro plan, a dónde queremos llegar. El hecho de, por ejemplo, querer llegar a la tarima no es solo algo representativo a nivel visual, que sea la mujer la que está tomando la palabra, que es una imagen muy potente, sino que también te habla de estar en un lugar más alto y también guardar tu integridad, ¿no? Todo tiene una estrategia.
Pero el entrenamiento también, por ejemplo, se refiere a cosas que pueden parecer tan simples como cómo hay que gritar un eslogan, porque realmente el eslogan era muy claro: fascismo legal, vergüenza nacional. Porque en este país se aplaude en muchos casos, o se permite o se pasa de que haya este tipo de homenajes hacia la ideología fascista, ¿no? Entonces, es muy claro, se tiene que oír muy bien, son acciones donde hay mucho barullo y nuestra voz tiene que intentar estar por encima de todo eso, pues eso también se entrena. Y evidentemente contamos con el hecho de que evidentemente vamos topless y nuestra imagen tiene que quedar muy clara, que es una imagen de lucha, ¿no? Una imagen de estar intentando complacer a nadie, ¿no? Por otro lado, ha habido un mayor interés. También digo que no todas las activistas tienen el mismo grado de implicación al principio, porque bueno, las personalidades son diferentes y las acciones, las personas que las hacen lo escogen libremente. Nosotras lanzamos el tema y luego dentro de nuestro grupo, pues las que estamos interesadas en hacer la acción, pues se ve quién la hace y quién no la hace, ¿no? Entonces, el grado de implicación es súper personal y lo va decidiendo la activista en ese momento. Pero bueno, yo creo que por parte del movimiento feminista, sobre todo al principio, nosotros somos un grupo que trabajamos con nuestra propia estructura y de manera internacional, y a veces eso nos impide un poquito quizás estar metidas tan dentro de lo que es la organización tradicional del feminismo. Pero eso no quiere decir que no nos sumemos a las manifestaciones y demás, y ahí nunca nos hemos sentido apartadas ni nunca nos hemos sentido mal, al revés. O sea, yo creo que además, por ejemplo, con este tipo de acción hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo por parte de colectivos y a nivel personal de muchas activistas, tanto del ámbito de la prensa como del ámbito político y demás. Sobre si llegan mujeres que tienen problemas con el hecho de reivindicar haciendo topless, hay algunas que llegan con inseguridad de yo lo haría, pero es que no sé si luego me va a dar vergüenza o qué va a pensar mi círculo cercano además. Y nosotras evidentemente hablamos de ello y les contamos nuestra experiencia y cómo a través de eso las podemos ayudar. Realmente lo único que tenemos es esto, ¿no? Nuestra experiencia, nuestros años de hacer activismo e intentar inculcarles la seguridad de que esto no es un pase de modelos, esto es la lucha feminista, y que si no se sienten seguras y prefieren ayudar con otra cosa, está todo estupendo. Yo creo que es un proceso personal y te lo está diciendo una persona que no hace topless en la playa, ¿sabes? O sea que realmente para mí, por ejemplo, te hablo desde mi experiencia, esto es algo súper político y nada más. No haces topless, pero enseñas los pechos cuando protestas. Es que para mí no es estar desnuda lo que hacemos, para mí es guerrilla, entonces vale. La verdad que lo veo súper diferente. Para entenderlo. Neus. Sí, a mí me gustaría, buenas noches, que nos aclarases un poco cómo funciona la organización, ¿no? Porque tú acabas de decir, les proponemos a las activistas. ¿Quiénes les proponemos? Porque si sois 15, pues no sé si hay un órgano de dirección, cada cuánto reunís, hablabas de que formáis parte de una estructura internacional, por lo tanto, cualquier acción que se haga en España tiene que tener el permiso o el acuerdo a nivel internacional. Y luego, cuando planteáis estas acciones, ¿tenéis en cuenta las posibles consecuencias judiciales? Has hablado de un par de juicios, pero creo que tuvisteis también uno en el que se condenó a una activista por haber tirado una constitución a Jorge Fernández Díaz, reivindicando que estabais en contra de la ley Mordaza. Entonces, ¿consultáis al abogado antes de poner en marcha una de las acciones? Vale, contestando a la primera pregunta. A partir del 2012, sobre todo, se internacionaliza el movimiento. Empieza a surgir la rama francesa y a partir de ahí viene Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos, España y demás. Lo que hay es una estructura organizativa donde hay una persona que lidera el grupo y es la persona generalmente, y es muy raro que no sea así, con más experiencia. Básicamente porque la persona que tiene más experiencia, es activista, puede tener más en cuenta estratégicamente cómo puede funcionar, puede tener más en cuenta este tipo de riesgos y demás. Sí que es cierto que todas las acciones se consensúan, porque cuando digo lanzamos a las activistas es que igual puedo ser yo como puede ser cualquiera de mis compañeras, se da cuenta de que hay un tema que va de acuerdo con nuestra ideología y que puede ser interesante realizar una acción porque hay una oportunidad. Entonces eso se plantea en el grupo y se decide. Una vez que aquí lo decidimos, evidentemente hablamos con el resto de grupos a nivel internacional, les explicamos por qué esta acción es importante, les planteamos qué eslogans queremos utilizar, porque al final estas imágenes dan la vuelta al mundo y necesitamos que este mensaje sea global y sea entendido
por la mayor parte de la población en cualquier país. Entonces intentamos que sea internacional y que sea muy, muy global, ¿no? Cuando hablamos de los juicios, en el caso de esta compañera, al final la resolución fue que tuvo una multa. Nosotras siempre intentamos llevar los juicios de la manera más política posible, porque entendemos que así lo tienen que hacer las activistas y los activistas. Y en este caso, bueno, pues hay veces que pedimos consejo y hay veces que no, porque Femen se trata de cambiar las cosas sin pedir permiso, ¿no? Y de actuar desde ese espíritu de rebeldía que pese a quien pese, pues es que es lo que nos lleva y lo que nos motiva. Pero evidentemente, por ejemplo, en el caso de la Almudena, nosotras nos informamos previamente. Oye, nosotras no estamos contra las personas, estamos contra las instituciones y contra ciertas ideas. Entonces, no nos interesa ir a una misa donde haya gente, porque realmente nosotros estamos criticando la posición de la jerarquía. Entonces es innecesario, nos van a cargar por un delito que no tenemos necesidad de él, y nosotros lo que queremos es que se escuche nuestro mensaje. Entonces hay muchas veces que sí que es importante, ¿no?, contar con esa opinión, y bueno, lo tenemos en cuenta, pero hay veces que también hay que asumir un riesgo, esa es la verdad. Antón. Sí, yo quería plantearte una duda, ¿no? A mí me parece bien que se proteste, además yo creo que en este país protestamos bastante poco, ¿no? Debemos protestar bastante más. Y me parece muy bien que se proteste en la iglesia, se proteste en el Parlamento, se proteste frente a los gobiernos, se proteste frente a legislaciones injustas o frente a decisiones que tienen un contenido represor contra la manifiesta desigualdad que soportan las mujeres. Le veo sentido a esa acción. Tengo más dudas en la acción que estamos comentando concretamente, porque al final no es darle una visibilidad excesiva a un grupúsculo que no representa prácticamente a nadie y que no tiene una presencia social relevante. Es decir, al final no acabas retroalimentando el mensaje y el discurso que ese tipo de grupúsculos representan. Yo entiendo desde dónde haces esa pregunta y ha surgido también en nuestros debates, ¿no? Pero la cuestión está en que en el punto en el que estamos, una vez se plantea la exhumación de Franco, hemos visto como de repente toda esta gente que parecía que estaba en el subsuelo, ¡pum!, ha salido. Y realmente nosotros pensamos que como feministas tenemos el deber de hacer y plantar cara a este tipo de discurso, porque es que lo hemos visto en dictaduras, y es que lo han visto nuestras abuelas y madres, ¿no?, en muchos casos. Que es que la mujer dentro de la dictadura no tiene libertad, se coartan sus derechos, lo primero que se hace es controlar el cuerpo de las mujeres, su vida y sus libertades. Entonces nos parece una irresponsabilidad no actuar contra esto, por eso no hemos dejado de hacerlo en ningún país europeo donde tenemos representación, o incluso, por ejemplo, en Italia hemos protestado este verano frente a frente contra Berlusconi, ¿no? Y en Italia no tenemos una rama propia, pero bueno, a veces con los pocos fondos que tenemos nos permite movernos un pelín. Y pensamos que es importante para simplemente no dejar que nos coman más terreno. Es que es muy importante que realmente expongamos cuál es la verdad y cuál es la cara real de estas personas, porque gente como, por ejemplo, Fundación Francisco Franco, dicen que es una fundación de lo más normal. Perdóname que te diga, no creo que en Alemania permitieran que hubiera una fundación Adolf Hitler. O sea, realmente es un tema muy serio. Entiendo desde dónde haces la pregunta, pero me parece que desde el activismo, desde el feminismo y desde una posición crítica tenemos el deber de exponer cuál es la naturaleza de estos grupos, aunque a veces implique llevarnos palizas como esta, ¿no? Pablo. No, bueno, yo lo primero de decir que quien ha protagonizado esas imágenes son auténticos animales. No tiene sentido común ninguno, y en ese sentido, bueno, pues todo eso. La forma de protestar, bueno, pues cada uno elige la forma de protestar que considera más oportuna en función de sus intereses. Donde yo veo más problema, y no creo que sea un problema, de verdad que no es un problema penal, no es un problema que haya que incardinarlo dentro de la justicia, lo veo en que hay veces que las protestas invaden también o provocan, ofenden los sentimientos no de jerarquías, no de grandes, no de gobiernos, no de eso, sino de esas personas que están, por ejemplo, en un templo, pero que pueden estar en una mezquita, que pueden estar en la catedral, pero que pueden estar en la mezquita. Sí, y realmente yo no sé si eso no os planteáis muchas veces hasta qué punto es necesario esto para que pueda llegar vuestro mensaje.
En el caso de Femen es un movimiento que plantea la religión como un elemento más de control, y de control no solo hacia las mujeres, hacia las personas en general. Y hemos realizado acciones también en concreto, por ejemplo en Francia, que sí que, por ejemplo, el Islam está más ligado a la política, sobre todo últimamente, y además llevadas a cabo por mujeres que vienen de países donde el Islam es la religión mayoritaria, ¿no? O con origen árabe. Sin embargo, he de señalar que nuestro papel a veces es generar esta incomodidad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la Almudena, dejamos muy claro que nuestro objetivo no era ofender la sensibilidad de nadie. Pensamos que la religión puede existir en mayor parte o no, nos gustaría que no, pero no podemos controlar eso, y eso es la libertad de cada persona, pero nos gustaría que fuera un tema solamente privado, que fuera del ámbito privado. Yo, cuando planteamos acciones, no planteamos ofender personas. Si alguien se siente tocado por ese mensaje, yo soy optimista y supongo que muy utópica, ¿no?, de pensar que llegará un día en que tengamos la mente tan abierta y seamos tan receptivos a la pluralidad, que no nos importe esto y seamos capaces de centrarnos más en el mensaje que en el medio. Sin embargo, nosotras realizamos este tipo de protestas precisamente porque sabemos que el medio, a día de hoy, sigue siendo la justificación para que tengamos esta atención y tengamos este medio, pero a la vez me parece muy significativo que una mujer con su cuerpo, que al final todas tenemos un cuerpo, con algo tan pacífico y tan natural como eso, con un eslogan escrito sobre él, sea capaz de cambiar tantas cosas, de estar generando tantas preguntas y de estar generando el debate que estamos teniendo aquí hoy. Un debate que te agradecemos mucho, Lara. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Fins la propera. Y la verdad es que me gustaría aprovechar este momento para decir que de verdad todas las mujeres que me estén escuchando y que estén aquí, que por favor, si lo sienten así, se sumen a Femen, porque realmente estamos hablando de una rebelión global y sin precedentes, casi. Muchas gracias, Lara. Moltes gràcies. I ara deixa'm buscar